Hola chicos y chicas de quinto semestre, estamos ya grabando la clase. El día de ayer estábamos platicando un poco sobre diversas cuestiones relacionadas a la globalización, la globalidad, etcétera. Y entre eso salió algo que yo acoté, ¿no? Acerca de lo que era la normalidad o lo que podíamos percibir como normalidad en el sentido de si era irreversible la globalización y cómo la globalización va cambiando nuestra cotidianidad. Y unas compañeras me preguntaba, no me acuerdo bien quién, perdón, pero cómo definíamos la normalidad y se me hizo muy interesante. Les voy a compartir pantalla. Ok, este es donde nos quedamos ayer. Encontré algunos artículos eh, que están interesantes, no los vamos a leer todos. Les voy a poner en el chat la liga de algunos, aunque ahí se puede ver, de los que me parecieron más interesantes. Y ustedes los pueden leer si les interesa. Pero resumidas cuentas y platicándoselos yo, podemos hablar de dos sentidos de la normalidad. Desde la perspectiva humana y desde la perspectiva estadística. Desde la perspectiva humana darwiniana, habla de observar a los individuos, las especies, los ecosistemas y ver cuál es como el comportamiento normal y no, normal no. ¿Cuál es el comportamiento común, tradicional, general, regular, ¿no? De un individuo, de un lugar, de una especie? Y se suele tomar el cuerpo humano como lo normal, como el estándar, ¿no? Y de ahí se desprende hacia la medicina. Por ejemplo, ¿qué es lo normal en un cuerpo humano? Bueno, pues que tenga una cabeza, ¿no? Que suene muy obvio, un par de ojos, una nariz, una boca, brazos, manos, tronco, piernas, ¿no? Pies, extremidades. Sería lo normal. Que por algún motivo alguien perdiera un dedo, no tuviera una mano, no tuviera una extremidad, no tuviera un ojo, eso sería algo anormal, porque no forma parte de la normalidad natural en el concepto darwiniano que al ser humano, ¿no?, le falte alguno de sus miembros. Se da y sí sucede, pero no sería lo normal, lo regular. Yo prefiero el concepto estadístico, porque el concepto humanístico de lo que es normal lleva mucho de juicios de valor y de percepción. Y hay cosas en las que nos metemos en conflicto. Por ejemplo, ¿cuál sería el tono de piel normal? ¿No? Y no podemos decir que lo normal es de tez oscura o de tez clara. No, no se ajusta ahí el termo biológico como tal. ¿Qué sería normal? ¿Cabello chino, cabello lacio? ¿No? O sea, ahí es donde falla esa percepción de normalidad desde el aspecto darwiniano, de lo natural. Hay otra forma de verlo, ¿no? Esta que está aquí de Baez es muy buena, habla de los dos. Hay otra forma de verlo, de Juan Camilo Sarmiento, hace un resumen un poco más interesante. Él lo define como normalidad biológica, ¿no? La darwiniana, y un concepto que pasa por la estadística. Entonces, este está interesante porque presenta ambas perspectivas. Desde el aspecto estadístico, la normalidad suelen ser las medidas de tendencia central, tanto la media, la mediana y la moda. En la media, porque representa un punto a la mitad entre el mínimo y el máximo de un grupo de números. La moda, al ser el que más se repite, la frecuencia que más está, ¿no? Y la mediana, que es la intersección, ¿no?, del dato que se encuentra a la mitad. Voy a dejar de presentar, les voy a presentar otra cosa. ¿Dónde se quedó mi...? ¿Por qué no me deja? Un segundo. Aquí está. Ahí están viendo SPSS, ¿sí? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Este es el software que ustedes manejan, ¿no? Bueno, que más les han enseñado a usar. Si tuviéramos una distribución de datos, ¿no? Edades, sexos, si es hombre o mujer, ¿no? Y preferencias en el fútbol, Pumas, Chivas, Cruz Azul, América, ¿no?
Y nosotros hacemos el análisis, ya saben, estadísticos, descriptivos, ¿no? Por ejemplo, de la variable edad y que nos dé la media. Vamos a quitarle esto, ¿no? A ver qué nos da. Y la vamos a aceptar, ¿no? Y nos dice que la edad mínima que hay registrada es 14. La edad máxima es 35. La media sería 23.13. ¿Sí se vieron los resultados o no? Chicos. Yo lo veo igual. Sí, no se movió, ¿verdad? Yo también lo veo igual. No. Esperen. Voy a cambiar. Un segundo. Les voy a compartir toda mi ventana más fácil. Ok. Aquí estamos en SPSS, ¿no? ¿Sí? Y deben de ver mi barra y Sí. todo. Ok, va. Analizar estadísticos descriptivos. Descriptivos, ¿no? Opciones. Media. Aceptar. Ahí sí se vieron los resultados, sí. Sí, ahí ya se ve. Perfecto. Sí. Tenemos el mínimo es 14 en edad, el máximo es 35, la media sería 23.13, ¿no? Este sería el dato que nos acerca a lo que estadísticamente hablando veríamos como normalidad. Por lo tanto, ese 23, si vemos datos aislados como 22, 21, pues los vemos cerca. Pero si de repente vemos un 19, ¿no? O un 14, por ejemplo, para nosotros, estadísticamente hablando, este es un dato anómalo, anormal. Y si de repente por ahí metí un 35, son valores que se alejan mucho de la normalidad y lo podemos ver con un estadístico descriptivo, unas gráficas PP que son gráficas de normalidad. Y si nosotros metemos la variable edad, ¿no? Distribución de prueba, la normalidad estadística, nos va a salir, déjenme hago grande esto. Estas líneas que están aquí representa esa media, esa normalidad. Y podemos ver que si es de 23.13, ¿no? Que ya lo habíamos visto también acá arriba, 23.13, es que tanto se alejan o no de la distribución anormal los datos. Y por ejemplo, este dato que está hasta acá, ¿no? Puede ser el 15 o los 14 años, los más separados, ¿no? Los 27, los 20, los 18, pero los 21, 22, 23 van a estar básicamente sobre la raya. En esta es otra forma de verlo y vemos que tanto se elevan o se separan una serie de puntos de un lugar a otro. Pero quedémonos con esta gráfica. ¿Qué pasa si analizamos otra variable como es por ejemplo el sexo? El sexo en nuestra encuesta es 1 y 2. Por lo tanto, vean cómo es el gráfico. Ambos separados casi exactamente a lo mismo de la normalidad. ¿Por qué? Porque solo hay dos opciones, es decir, o eres 1 o eres 2. Entonces no podemos establecer que lo normal sea ser 1. Técnicamente aquí la normalidad no existe. Ambas se separan en la misma intensidad. Y si agarramos otro, ¿no? En otro gráfico para ver la normalidad, en este caso las preferencias de fútbol, vamos a ver cómo se acercan, pero ninguna es en sí la normalidad como tal, o roza la raya, como sí lo hace la de acá arriba, ¿no? Algunas, estas, por ejemplo. Porque volvemos al punto, son solo 4 datos. En este caso era Pumas, América y Cruz Azul, creo que metí. Entonces están ahí unos más cerca, que pareciera, otros un poco más lejos. Cuando volvemos a los datos, pues nos damos cuenta de esto, ¿no? Aquí solo puede ser hombre o mujer, no hay de otra. Y aquí puede ser Pumas, América, Cruz Azul, Chivas y acá edad. Para verlo con mayor claridad podemos ir a tabla de frecuencias, vamos a meter edad y vamos aquí a ver los porcentajes acumulados. Alrededor de 22, 23, 24, 25, 26 ya se compone el 80% de nuestra muestra. Si quitamos la edad de 19, le restamos 10, este 86 pasaría a 76. Entonces, los valores que van de 20 a 26 componen casi el 70% de la muestra.
Por lo tanto, los otros valores serían los datos más anómalos, más extraños. Este 35, ¿no? Estos que tienen punto 33, por ejemplo, solo se presentan una vez. O sea, solo hay una persona con estas edades. Las demás oscilan entre estas edades y la moda sería 22. Esto es en términos estadísticos, ¿de acuerdo? No pasa lo mismo, por ejemplo, analizar estadísticos, frecuencias. Con la variable preferencias futbolísticas veremos otra distribución. Aquí, vean, 9, 6, 8, 7. Medianamente están cerca entre ellos. No hay tanta diferencia como se veía acá en las edades. Si vemos sus porcentajes, van el 23, el 26, el 20, el 30%. ¿Hasta aquí queda bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Dejo de compartir y me voy con ustedes. Aquí la cuestión es que debemos de tener debemos de separar dos cosas. Aprender a usar bien los conceptos y a tratar con la susceptibilidad de las personas, ¿no? La idea en ningún momento es ofender a nadie, ni ahorita, ni yo, ni ningún investigador social. O sea, no vamos con esa idea. A veces sucede, porque los datos son fuertes, pero no es la idea, ¿no? Por ejemplo, ayer que hablábamos de la homosexualidad, yo les invito a que hagan, no lo hagan así como que le pregunten, ¿no? Sino que hagan un ejercicio en su mente. Vayan a su página de Facebook y vayan viendo su lista de amigos, más o menos que tengan. ¿Quiénes de ellos son homosexuales, ¿no? ¿Quiénes no? Casi estoy seguro que, salvo ciertas condiciones, la mayoría de sus amigos, al menos en teoría, son heterosexuales, no son declarados homosexuales. Es la tendencia actual. Eso cada vez se empareja más, es decir, cada vez hay más presencia de homosexualidad. ¿Llegará un punto en el que la homosexualidad sea estadísticamente hablando normal? No lo sé, puede ser que sí, ¿no? O sea, si la tendencia se mantuviera, podría indicar que sí. Pero también han surgido otras preferencias sexuales, ¿no? Aparte de la homosexualidad, y a lo mejor alguna de esas podría rebasar a la homosexualidad en algún punto, no lo sabemos, o sea, estadísticamente hablando. Les voy a presentar ahora una serie de, una información. Les copio, les comparto una ventana, esta, y déjenme la abro porque no la tenía yo abierta. Ahí está. Ah, ching, me equivoqué. Va de nuevo. Una ventana, esta, compartir. Vamos, por ejemplo, a esta gráfica. ¿Cómo lo hago para que la vean completa? ¿Ahí se ve completa? Sí. Sí. Este es un informe de CONAPO del informe de salud sexual y reproductiva. Hay por cada estado, ¿no? Este es el de Hidalgo. Aquí es lo que yo les decía. En Hidalgo, ¿no? En el 2009, la edad mediana, ¿no? De la primera relación sexual era los 18 años, ¿no? Aquí nos especifica, para la generación de mujeres que tenían entre 25 y 34 años al momento de la edad de la entrevista. Es decir, si a mujeres arriba de 34 años les hubiéramos preguntado en qué momento tuvieron su primera relación sexual, a lo mejor este número de acá arriba se crecía, ¿no? O sea, que hacía más grande, no era tan bajo. Nuestra fuente o nuestra entrevista va de 25 a 34 años. En el 2009, en el 2014 el promedio bajó un poco a 17.8. A nivel república en el 2009 era 18 años y en el 2014 es 17.7 años. Habría que buscar, ¿no? El dato más actual, a ver si existe para 2020 y ver si disminuyó. Y mi teoría esta de lo que tenemos hipersexualidad por todos lados contribuiría a disminuir la edad de la primera relación sexual, ¿no? Edad media del primer método anticonceptivo es a partir de los 21-19 años, ¿no?
aquí dice el informe, o sea, la mitad de las mujeres de Hidalgo tuvieron su primera relación sexual en la adolescencia. Sin embargo, el uso del primer método anticonceptivo es 4 años después. Es decir, que muchas de las primeras relaciones sexuales no hubo un cuidado o no hubo ningún método anticonceptivo y por lo tanto tampoco antiviral o anticontagios, ¿no?, de alguna enfermedad de transmisión sexual. El informe está muy bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, lo pueden checar, ¿no? O sea, cuáles son los más usados, o sea, uso de métodos modernos, ¿no? Hay una específico, quiero ver si la topo. Por ejemplo, dice, durante las consultas a las mujeres en Hidalgo, el 99% escucharon y revisaron los movimientos de su bebé. ¿Qué sería lo normal en una consulta que escuches y veas los movimientos del bebé? Si en una consulta no lo hiciste, ¿no?, de estas de que son de por parte del gobierno, ahí sería un dato anormal. O sea, sería anormal. ¿Por qué? Porque el 99% sí, es decir, de 100 a 99 les permitieron escuchar y revisar los movimientos del bebé y a una no. ¿Quién es lo normal? Pues técnicamente la mayoría, el porcentaje más alto, más común. A 99 se le tomó la presión arterial. Anómalo sería que no te la tomaran, ¿no? Se les indicó y proporcionó ácido fólico o hierro al 98 y todas estas seguimos en lo mismo. Pero cuando llegamos aquí abajo, se realizaba la prueba para detectar VIH-Sida, tenemos un 63 y al ya no ser tan fuerte o tan grande como esto, de cada 140 mujeres más o menos no se hicieron la prueba, no es realmente ya un dato anómalo. Está dentro de un sí o un no. ¿Te hicieron la prueba, sí o no? Entonces, aquí cambia la percepción. No es una normalidad realmente el hacer esta prueba, ¿no? Al 75 les ofrecieron un método anticonceptivo, es decir, que a 3 de cada 10 no. Entonces, por aquí podríamos ir entrando en conflicto. Si aquí es 88, o sea, si a 9 de cada 10 les enseñaron o les explicaron cómo dar leche materna, estaríamos hablando de que es normal que se explique y se enseñe esto. Pero si a 3 de cada 10 no les ofrecieron un método anticonceptivo en su embarazo, entonces esto ya estaría en el límite de ¿es normal o no es normal que me lo ofrezcan o no me lo ofrezcan? Y ahí es donde estadísticamente hablando tenemos los problemas para definir la normalidad. Hay un punto que yo creo que oscila ya en 70%, o sea, cuando una proporción es 70-30, podemos hablar de algo que se acerca más a la mayoría, a la moda, a lo frecuente, pero no a lo normal. Lo normal es más abrumador, es un poco más claro en la percepción. En lo personal, considero que cuando la diferencia ya es 70-30, no es realmente un dato anómalo, ya hay una gran cantidad de casos que nos están representando algo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque nosotros cazamos o buscamos datos raros, anómalos, porque nos indican muchas cosas. Nos pueden indicar áreas de vulnerabilidad, personas en riesgo, en discriminación, en faltas de derechos, enfermedades graves, malos tratos, pérdida de dinero, robos. O sea, el dato anómalo, anormal, siempre va a evidenciar una práctica o una serie de eventos que amenazan a la normalidad de una u otra forma. Pero en ningún momento podemos catalogar lo normal y lo anormal como bueno o malo específicamente. No tienen esa cualidad como tal. Dependerá del contexto en el que nos estemos desarrollando. A ver, el 70% de las personas en Pachuca roban. Pues eso sería malo, ¿no? ¿Y qué sería, entre comillas, lo normal? Pues que las personas robaran, si esa fuera la estadística. Pero si me dicen, el 70% de las personas le van a Pachuca de fútbol y el otro 30% le van a otros equipos, no podemos decir que lo bueno es irle al Pachuca, porque no entra en esa categoría de bueno y malo.
simple y sencillamente estamos describiendo una tendencia, y ahí es donde hay que tener cuidado con la ética en lo que hacemos. Si vemos una región con alta migración y decimos el 80% de los hogares, el esposo, ¿no?, o la esposa, uno de los dos, abandona a su pareja para irse a vivir en Estados Unidos, a percepción de valor de nuestra casa, a lo mejor diríamos, es malo porque pues si te vas a casar hay que estar con la pareja. Pero en la cotidianidad de esas personas no lo ven como malo o bueno, lo ven como algo normal. Mi abuelo se fue a Estados Unidos, mi papá se fue a Estados Unidos, mis hermanos se fueron a Estados Unidos. Es normal que mi esposo o mi esposa se vaya a Estados Unidos. O sea, forma parte de la cotidianidad de ellos. Si lo viéramos desde la parte económica, diríamos que es normal que haya una alta migración, es algo que se da en la región y además es positivo porque trae muchas remesas para México que por momentos se colocan como la primera fuente de ingresos en el país, por momentos en el segundo. Entonces, con esto es un término que hay que tener cuidado. Y les presento otra, ¿no? Acá. Esta es de CONAPO. Fecundidad de niñas y adolescentes de 10 a 14 años, ¿no? Que es un dato bastante fuerte. No lo vamos a ver todos, pero por ejemplo, la tasa de fecundidad de 10 a 14 años por lugar de residencia habitual. En las zonas rurales, ¿no?, es de 2.25 niñas que tienen un embarazo por cada 1000 habitantes o por cada 1000 personas en esa área rural. Y en lo urbano es 1.96 por cada 1000. ¿Por qué es interesante este dato? Porque esto sería, digamos, la normalidad. Y ustedes van a decir, profe, o sea, una niña no debe estar embarazada. Yo estoy totalmente de acuerdo. No estoy diciendo que esto sea bueno o que esto sea lo deseable. Estoy diciendo que estadísticamente hablando este es el dato normal, el que está cuantificado. ¿Qué sería anormal? Que de repente en una parte urbana tuviéramos una tasa de 5 por cada 1000, de 10 por cada 1000, y diríamos, aquí está pasando algo muy raro, muy extraño. ¿Y qué podría ser? Por ejemplo, algún grupo sectario, ocultista, religioso de una u otra religión, ¿no?, donde haya abusos infantiles, o la presencia de una red de narcotráfico o de trata de personas, sobre todo de infantes, ¿no? Entonces, esos elementos nos pueden señalar evidencias de fenómenos ocultos, a simple vista entre comillas, pero que la estadística los estaría denotando. Por eso sirve establecer normalidades. ¿Cuáles son los parámetros, entre comillas, tradicionales, comunes, frecuentes, en la que un fenómeno se mueve, tantito más, tantito menos? En este caso sí tendría una connotación negativa, que hubiera cada vez más niñas embarazadas, a mi parecer. Ahora, la situación de esas niñas que presentaron algún embarazo, la mayoría estaban o solteras, ¿no?, 30%, o en unión libre. Entre ambos porcentajes juntan el 91%. Lo normal es que o estén en unión libre o estén solteras. Lo anormal es que estén casadas, ¿no?, para 2016, o que esté divorciada, separada o viuda. No es lo común, no es lo frecuente, no es lo normal, ¿no? Aquí la distribución educativa, primaria completa, ¿no?, tendría el 50% y secundaria equivalente el 30%. ¿Qué sería lo anormal? Bueno, que en primaria tuviera primaria incompleta o no tuviera escolaridad. Estas son las escolaridades, primaria completa o secundaria equivalente, en las que se están presentando estos casos. Entonces sabemos que la edad en sí podría tender más a los 14 que a los 10, porque a los 10 estás en primaria, a los 11, 12 la estás terminando o ya entras a secundaria. Entonces, con este simple estadístico vemos que la mayoría de la fecundidad de niñas y adolescentes va más hacia 11, 12, 13, 14 años, lo cual no limita o imposibilita que haya de 10 años. Y esto tampoco podría, a lo mejor que hubiera alguien de 9, ¿no?, 8, pero serían condiciones muy anómalas, muy anormales, porque ahí tengo que especializarme un poco, pero yo diría que lo normal del inicio menstrual oscilaría en alrededor de 12, 13 años quizás hoy en día,
quizás, no sé, tendríamos que ir ahí con un ginecólogo especialista. No sería normal que una niña de 7, 8 años quizás comenzara con su periodo, ¿no? O sea, no sería lo normal. Ahí tendríamos que irnos a la parte médica. Si alguien conoce a un especialista ahí, estaría muy padre preguntarle ese dato. Y otro dato más desalentador, por ejemplo, la edad del progenitor, o sea, cuántos años tenía la persona que embarazó a estas niñas, ¿no? Que tuvieran menos de 15 años es solo el 0.8%. Entre 15 y 19 años, el 40%. Y de 20 a 24, el 22%. Entonces, estos dos nos dan 60%. La normalidad, ¿no? Estaría entre que los progenitores tuvieran entre 15 y 24 años. Hay casos con el 4.9 y 3.6 de 25 a 29 años o de 30 o más años. Y tenemos un porcentaje significativo que no está especificado. Pero al no estar especificado puede ser una persona de 50, como pueden ser más personas de 15 o de 20, ¿no? Entonces, este dato lo podemos, entre comillas, no ver, omitir y quedarnos con estos porcentajes aunque no sumen 100. La normalidad se encontraría entre estos dos. ¿Va? Espero que haya quedado como medio claro. ¿Dudas, preguntas, comentarios de esto? Sí, profe, quedó como más, bueno, yo fui la que pregunté ayer eso y sí entiendo la diferencia de cuando es de forma estadística y de cuando nosotros lo definimos por nuestros propios criterios. Solo esa era lo que me faltaba, como aprender a diferenciar los tipos ay, ¿cuál era la palabra? ¿Normalidades? De normalidades, Es sí. que, es que lo bonito de la universidad es darnos cuenta de que los conceptos no se usan como comodines, ¿no? O sea, no es lo mismo una herramienta que un instrumento. No sé si eso ya se los había platicado. Creo que no. No, todavía no. Por definición, una herramienta es algo que pasa por un proceso de herraje, de una herrería, ¿no? Que trabaja metal. Y un instrumento no necesariamente pasa por eso. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo un plumón, un marcatextos, esto no es una herramienta. O sea, por definición no lo puede ser. Será un instrumento, ¿no? Pero no es una herramienta como tal. Y a lo mejor un encendedor, ¿no? Que sí tiene ciertos procesos, que es de metal, bueno, quizá podría catalogarse como una herramienta. Un cuchillo, hay un proceso de herraje, es una herramienta, ¿no? Entonces, va a decir, profe, usted es muy quisquilloso. No es eso. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo ciencia social, al ser la sociedad tan compleja, tan, tan inmedible, ¿no? Tan poco controlable, tenemos que ser nosotros lo más específico posible con los conceptos. Hay mucha gente que cuando, o sea, mucha gente, sobre todo la parte que es de la comunidad LGBT, que cuando les llegas a decir, no, es que no es normal ser gay, se espantan, ¿no? Y se enojan y se molestan. Y lo entendemos porque están percibiendo que le estamos diciendo que no es malo, que no es común, que no es bueno, o sea, y no es eso, no hablamos de eso, no estamos entrando en categorías de juicios de valor, porque de ahí, o sea, si entramos a un juicio de valor, pues dependerá de tu juicio de valor. Es decir, si le preguntas a la iglesia católica tradicional mexicana, ¿no? Va a decir que es malo, ¿no? Últimamente van a decir que, bueno, que Dios ama a todos, ¿no? Si le preguntas a la parte de la psicología, te van a decir que es un proceso natural de transición. Si le preguntas a la comunidad LGBT, te van a decir que está bien. Si le preguntas a la comunidad anti-LGBT, te van a decir que está mal. ¿Por qué? Porque son juicios de valor, dependerá de la percepción de cada persona. Pero cuando estamos hablando de una medición, ¿no? De esa normalidad, es hasta conveniente darnos cuenta de que no es normal. ¿Por qué? Porque implica que tendrían necesidades diferenciadas o u otros elementos. Pasa también, por ejemplo, con las personas discapacitadas. ¿Qué es lo normal? Lo normal sería que una persona pueda subir un par de escalones, ¿no? Que
no los pueda subir implica una condición anómala. Ojo, no por eso mala, no por eso detestable o cualquier cosa negativa. O sea, no, nada que ver. Entonces, cuando empiezas a pensar y a darte cuenta de estos grupos que la mayoría de las veces están invisibilizados, ¿no? Personas con discapacidad, yo creo que hoy en día la comunidad LGBT ya no tanto, comunidades indígenas todavía más, refugiados políticos, ¿no? Ancianos, solteros o en soledad, niños en condición de calle. O sea, son grupos que existen, que están en la sociedad y que a veces no se les mira desde la política, no se les mira desde la estadística, porque es el dato anormal. Y a veces, como te decía yo antes, encontrar el dato anormal es muy bueno. Nos permite visibilizar cosas que a lo mejor pasarían ocultas, ¿no? Si nos preguntáramos aquí no me respondan, pero si nos preguntáramos aquí entre nosotros, ¿alguno de ustedes ha asesinado a otra persona o ha matado a otra persona? ¿No? ¿O es homicida? Y yo pienso que todos diríamos que no. Y eso sería lo normal. Y si preguntamos en la colonia, oiga, ¿usted es homicida? No, pues no. ¿Usted es homicida? No, pues no. ¿Usted es homicida? No, pues no. Y de repente llegamos a una casa, oiga, ¿usted es homicida? Sí. Ay, no. ¡Pum! Ay, ¿y por qué? No, pues es que soy policía y una vez nos agarraron. Ah, ok. O sea, no, pues soy narcotraficante. Ay, no. O sea, ahí entra el juicio de valor, ¿no? Técnicamente el homicidio es algo malo, pero no siempre. Porque si el policía mató a alguien que amenazaba con matar a 50, pues técnicamente creo que por juicio de valor sería algo bueno, algo deseable, algo correcto. Pero lo normal no es que la gente vaya siendo homicida, ¿no? Entonces, cuiden mucho las categorías, lo que son juicios de valor, lo que son percepciones, lo que son conceptos, ¿no? No, si por ejemplo, esto se los digo así porque estoy con ustedes, pero si a mí me invitan un día a dar una plática y yo sé que la mayoría de ahí son homosexuales, no les voy a decir que son anormales, ¿no? Porque sé que los voy a ofender, porque no todos me van a entender de qué estoy hablando, ¿no? Si yo voy con los policías, no les voy a decir son una bola de corruptos, ¿no? Aunque la estadística medio me indique que hay una posibilidad. Entonces, hay que tener cuidado y dominio de los escenarios. Esto es una clase de universidad. Yo aquí me puedo expresar de la manera correcta en cada uno de los términos. Si se han dado cuenta, yo nunca doy la percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo digo lo que yo busco, lo que a mí me parece bien en algunos casos, pero nunca ataco realmente al otro lado y nunca me pongo realmente a defender de una u otra cosa, ¿no? Les he dicho, por ejemplo, Andrés Manuel tiene cosas buenas y tiene cosas espantosas, ¿no? Omar Fayad tiene ahí cosas buenas y otras también espantosas, como prácticamente todos los cargos políticos, prácticamente todos los directores y todo tienen algo bueno y tienen algo malo, ¿no? En algunas ocasiones lo malo contrastará mucho a lo bueno y en algunas otras lo bueno contrastará mucho a lo malo, ¿no? A lo mejor tienen un profesor que es buenísimo en todo, pero le gusta tomar, ¿no? Y siempre viene medio borracho, digamos. Bueno, pues es algo malo, pero ni se le nota, lo domina. No es grosero, no falta respeto, solo le gusta tomar. Bueno, es una característica mala, pero todo lo demás lo hace bien. A lo mejor para algunos podrá compensar, ¿no? Y como son muchas cosas, ¿no? A lo mejor mi mamá es muy buena en todo. Uy, pero no le dejes un traste sucio porque te va súper mal. Y eso no le hace mal a mamá, solo le tiene tirria a los trastes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. ¿Va? Preguntas, comentarios. ¿Conocían esos datos de embarazo infantil? No. ¿Qué opinión les genera? ¿Qué piensan? Bueno, lo hacemos a la antigüita. Diana, Montserrat, ¿qué opina, compañero? No está Diana. Esmeralda. Sí, sí estoy. Ay, perdón, tenía problemas con prender mi micrófono.
Pues, como lo mencionó, son datos fuertes. Creo que el que se hable de embarazo aún todavía infantil entre edades de 10 a 14 años, pues en su mayoría, y ya con los datos que también venían en la estadística que nos mostró de los progenitores, se podría hablar inclusive muchas veces de abuso sexual. Y esto a consecuencia de desinformación, de también pues falta de acceso a la misma, ¿no? Porque muchas veces se escucha decir, no es que ya hay internet, ¿no? Ya es muy fácil acceder a la información, pero la realidad es que no. O sea, sí está, pero muchas veces es limitado. O también tenemos la información y es difícil acceder, por ejemplo, si estás como consciente de pues iniciar una vida sexual. Una vez en una comunidad me tocó que me dijeran como, ok, es que yo sí tengo la información, pero la persona que atiende la farmacia es mi tía, entonces me da pena yo ir a pedir unos condones, ¿no? Porque me va a juzgar, porque le va a decir a mi mamá, y también pues pasa en el centro de salud, y son como en pequeñas comunidades suele suceder mucho. Entonces, pues considero que es un problema social y que deriva muchas consecuencias. Ahí dijo dos cosas interesantes, vamos a abordarlas un poco. Sin orden de importancia, pero primero, eso de que mi tía es la de la farmacia, si lo graficáramos sería anormal, ¿no? O sea, ¿cuántas tías de ustedes trabajan en una farmacia, ¿no? De las mujeres en general, pues muy pocas, estadísticamente hablando. Pero si lo graficamos en me da pena que sepan que tengo una vida sexual activa, eso se torna más común, se torna más normal. Yo pienso que a la mayoría, ojo, yo pienso que a la mayoría no le gustaría hablar abiertamente de su sexualidad o de su vida sexual, ¿no? Que sí da algo de pena. Yo pensaría eso. Entonces ahí tomamos eso, ¿no? Como la pena es un dato importante de por qué, aunque hay información, las personas puedan no cuidarse, ¿no? Y la otra cosa que comentaba, el acceso a la misma. Claro, una cosa es tener el acceso y otra cosa es saber usarlo, ¿no? Yo les mostré, ¿no? Estoy checando lo de la... ¿Cómo se llama? Lo de la biblioteca digital. Ustedes mientras, como yo les dije. Por ejemplo, ayer en la biblioteca digital, yo esa que les dije, ay, esto es nuevo, esto no lo conocía, ¿no? O sea, yo sé cómo acceder a la biblioteca digital, pero no sabía que ya había eso, ¿no? O que ya estaba incorporada esa sección. Entonces, de nada sirve tener el acceso, que técnicamente lo tenemos todos, si yo no accedo o si yo no lo sé usar. Pasa, por ejemplo, no sé si han visto estos videos en Facebook de que a un niño le dan una máquina de escribir o le dan un teléfono de monedas o de disco y no lo sabe usar, ¿no? O sea, está ahí, podría hacer llamadas, pero no lo sabe usar. Entonces, también sería bien interesante saber cuántas personas compraron el condón o algún otro método anticonceptivo y no lo supieron usar, ¿no? Véase el cubrebocas. ¿Cuánta gente ha comprado cubrebocas y no lo saben usar? ¿No? O sea, esa es la verdad. No es solo ponértelo, o sea, hay una serie de indicaciones. Depende del cubrebocas, depende de la forma. Si te lo quitas y te lo pones, lo comprometiste. Si lo traes aquí, lo comprometiste. Si te lo quitas un momento, lo comprometiste. Es decir, no lo saben usar. Y el acceso está ahí. Pero no todos saben acceder a la información. Por eso ustedes también son privilegiados. O sea, el hecho de que ustedes sí sepan acceder a la información, a los portales, etcétera, los convierte en un dato anómalo, tristemente hablando, ¿no? Al momento que ustedes terminen licenciatura, van a formar parte del 10% de la población en México. El 10% de la población en México, más o menos, ¿no? Tiene licenciatura. Solo el 10%. O sea, 9 de cada 10 no tendrán. Y no se confundan, porque a lo mejor dicen, pues en mi familia todos tenemos. Sí, pero va a haber muchas familias donde ni siquiera haya uno. Ahora, si ustedes llegan a hacer un posgrado, formarán parte del 1 punto y cacho, casi 2, pero se queda en 1, de personas que tienen un posgrado. Y serán el dato anómalo, anormal,
Lo normal no es tener licenciatura. Lo normal no es tener posgrado. No es lo normal. Debería de serlo. O sea, ahí sí estoy de acuerdo. La educación debería tener muchas facilidades, muchas formas, muchos medios para que las personas tuvieran más acceso. Pero si chicos y chicas universitarios, ustedes no, otros, no terminan de saber muchas cosas, de usar muchos elementos, de conocer muchas estrategias, ¿cuánto le podemos exigir a personas que no llegan a este nivel? ¿No? ¿O cuánto podemos esperar que tengan en percepción, en habilidades, en capacidades, ¿no? Sin ser grosero o discriminador? Pero ¿cuánto sería lo justo esperar que tuvieran? Yo pienso que poco. Si yo a mis chicos en la universidad les tengo que mostrar más o menos las partes de un ensayo, ir haciendo correcciones en los escritos, ¿no? Y lo entiendo y es normal porque están en un proceso de aprendizaje, a personas que a lo mejor tuvieron solo hasta secundaria, solo primaria, yo no les puedo exigir que sean muy buenos escribiendo, muy buenos leyendo, entendiendo, teniendo comprensión lectora. O sea, habrá quien sí, pero yo no puedo esperar que la tengan como tal, ¿no? Entonces, son elementos muy interesantes. Va, continuamos. Esmeralda, ¿qué opina, compañera? Pues también, como dijo Diana, ¿no? O sea, son edades que, bueno, quería dar mi punto desde que dijo de que sí teníamos una información, pero muchas veces no sabemos cómo usarlas. Yo una vez fui a una comunidad indígena y pues sí, yo dije que tenía ya 20 años y y me dijeron que ya estaba muy viejita para no casarme. Entonces también creo que viene de la familia, ¿no? O sea, que, o sea, yo estoy aquí, pero hay otras versiones de verlo, o sea, no sé cómo explicarme, Sí, pero claro, son cosmovisiones regionales, ¿no? No vamos a pensar lo mismo en una comunidad rural que en una comunidad rural indígena, que en una comunidad rural indígena náhuatl o en una otomí. O sea, van a ver el mundo desde perspectivas diferentes. No podemos, por ejemplo, esto va a sonar feo, pero han visto toda esta represión que hay contra la mujer en Afganistán, ¿no? Ahora que el grupo talibán volvió a tomar el control. Para nosotros es malo, porque la mujer está privada de su libertad, muchas cosas. Pero no formamos parte de esa cotidianidad, formamos parte de nuestra cotidianidad. Si nosotros hubiéramos crecido allá, no le tendremos un juicio de valor como malo, hasta podría ser lo normal, sin importar si eres hombre o mujer. Por supuesto, la globalización ha occidentalizado los valores o ha repartido los valores de Occidente a lo que llamamos occidentalizar. ¿Cuáles son los valores de Occidente? Los que ustedes tienen, el derecho a X, Y, Z, la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, toda esa libertad es occidental, surge en Europa, en Estados Unidos, se extiende por todos estos lugares que estos países tienen influencia. En Arabia, en Arabia, en la zona arábica, no. Ellos tienen otro sistema de valores diferenciado. Y si quisiéramos cuestionar qué sistema es mejor, cuál es el otro, no se puede hacer. Esa es una irresponsabilidad decir que un sistema de valores es mejor que otro, porque el sistema de valores le pertenece a cada sociedad. Entonces, la occidentalización le ha llevado a la mujer afgana y a otras mujeres alrededor del mundo ciertas libertades o cierta percepción de lo que podrían ser. Y entonces pueden ahora sí, con la información, etcétera, contrastar y decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Vivir como las mujeres en América o vivir como las mujeres en mi país? Y será una decisión de cada una de ellas decidir cómo quiere vivir. Lo malo, entre comillas, es que las que decidan no vivir como ha vivido su familia, ¿no? Con esas restricciones, tendrán muy complicado salir del país o ser recibidas
en los países occidentales, ¿no? O sea, esa es la parte complicada. Pero no podemos juzgar a todo el mundo bajo el mismo sistema de valores. En China hay mercados de novias, ¿no? Donde literal la mujer se pone, digamos, a venta, ¿no? Y ustedes dirían, no, eso es muy malo, que esclavizan a la mujer. Y yo les diría, habría que ver más a profundidad el fenómeno. Dentro de esos mercados de novias, los padres de la novia no agarran como que a cualquier pretendiente, sino a pretendientes que en términos, digamos, económicos, etcétera, les son convenientes, ¿no? Y hay todavía cierta relación ahí como de trato bien hacia la pareja, ¿no? ¿Qué es lo diferente? Que ellos hacen una especie como hasta de contrato. Aquí en México hacemos casi lo mismo, ¿no? Entre comillas, pero sin contrato. A ver, claro, salvaguardando grandes proporciones. Pero ¿qué pasa? Dos personas salen, ¿no? Hombre, mujer, lo que quieran, ¿no? Salen, se llevan bien, hay un interés físico, ¿no? El interés puede evolucionar a un interés sexual. El chiste es que en algún punto deciden que quieren ya vivir siempre juntos, ¿no? En ese punto, algunos dirán, vámonos y nos casamos y ya. Otros dirán, vamos a vivir juntos y ya, ¿no? A ver qué pasa. Otros más tradicionalistas a la tradición mexicana general dirán, te tengo que presentar con mi papá y mi mamá y tú tienes que conocer a los míos, ¿no? Conocer a los suegros. Y cuando se conocen, pueden pasar muchas cosas, pero dos de ellas es, ay hijita, qué feo novio te agarraste, ¿no? O ay hijita, este es un muy buen novio, o al revés, ¿no? Ay hijo, o sea, qué novia te agarraste, o ay hijo, esta novia está muy bien, ¿no? Puede ser más o menos. Pero al final de cuentas, suele haber un convenio entre las familias, ¿no? Yo pienso que en la mayoría de los casos se van a casar, bueno, nosotros ponemos esto, ustedes ponen aquello, bueno, la boda aquí o boda no, y de una u otra manera esas familias se integran, ¿no? En China es igual, solo que en China establecen acuerdos y convenios, ¿no? O sea, tienes que hacer esto, tanto, esto, apoyarnos, ¿no? Aquí pasa de que, ay, sí, cásate con el que es rico para que nos ayude a poner un negocio y se da, ¿no? O cásate con la que es rica para que también nos apoye acá y se da. Son formas de movilidad social. Y no lo vemos así. Cuando vemos que hay un contrato de que alguien económicamente hablando fuerte quiere, digamos, comprarse una novia, lo vemos malo. Pero cuando vemos que alguien es novio de alguien que tiene dinero, diríamos, ay, se sacó la lotería. Me explico, son percepciones. No estamos tan alejados, sí hay diferencias. Ahora, vemos mucho, por ejemplo, la explotación en mujeres en países árabes, en países asiáticos, pero no se nos olvide que en Hidalgo también se venden mujeres por vacas, por ovejas, ¿no? Son cosas que pasan todavía al interior del estado y por supuesto que pasan al interior de México. O sea, no necesitamos voltear la vista tan lejos para darnos cuenta de lo que aquí sí es una injusticia, entre comillas, hablando de la perspectiva legal. Porque tú no te pueden vender, la esclavitud está prohibida, no puedes poseer a una persona y ponerle un punto de venta. Que se haga es diferente, pero legalmente hablando no lo puedes hacer. Aquí, que los juicios de valores son más o menos compartidos, que tenemos esas leyes de protección, aún así se dan los casos. En otros lugares, con otros juicios de valores, sin esos juicios legales, seguramente también se darán los casos, ¿no? Dependerá mucho del contexto. A lo mejor para esa comunidad usted, como ellos dicen, ¿no? Ya estaba quedada. Si usted se va a Nueva York, le dirían, no, te faltan como 15 años, ¿no? Si me lo pregunta a mí, yo le diría que, no sé, que yo pienso que los 28, 29, 30 es cuando uno ya debería plantearse el casarse, ¿no? Si le pregunta a otra persona diría que 35. A lo mejor en Monterrey, en Nuevo León, les dirán que no, que a los 22, ¿no? Acabando la licenciatura tiene que estar casada. Dependerán juicios de valor regionales. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, profe. Marta, sí, adelante. Martita. Ajá, creo que... Ay, espérame, es que mi hermana igual está en clases, pero... Qué chistoso.
Esperamos. Ah, ya. No sé, a mí la palabra normalidad no se me hizo la palabra adecuada. Creo que como mencionaba es la perspectiva de cada quien, ¿no? O sea, para algo que usted es normal, para mí no lo puede ser. Entonces creo que bueno, esta es mi opinión, creo que esa palabra no sé, no se me hace adecuada eso de normalidad, porque pues todos tenemos diferente perspectiva. Creo que hablaríamos de normalidad en algo así como en una tendencia, como usted decía, el clima. Hoy el clima de aquí siempre es soleado, ¿no? Entonces hoy nevó y eso es algo que sería normal, ¿no? Porque hay una tendencia de que siempre está soleado y hoy nevó. Entonces, eso siento que sería anormal, pero con las ideas que tienen las personas, hablaba de la homosexualidad, que no es algo normal. Creo que lo que depende de la sociedad no le podríamos llamar algo normal o anormal porque todos tenemos diferentes ideas y creo que no hay nada normal en cuestiones de sociedad. No sé si me explico. Sí, pero no. Perdón. A ver, volvemos al punto. Yo le hablo de una normalidad estadística. Ajá, o sea, me mantengo en eso, en el dato. Los datos nos van a mostrar, queramos o no queramos, percibamos nosotros otra cosa, lo que es normal y lo que no es normal. Pero normal no tiene un juicio de valor. O sea, normal no es siempre bueno, no es siempre malo. A veces es bueno, a veces es malo, a veces no es ni una ni otra cosa, ¿no? El problema es cómo medimos la realidad, o sea, cómo entendemos la realidad. Porque si nos fuéramos única y exclusivamente, por ejemplo, aquí. Si la realidad, la sociedad en la que nos desarrollamos, toda la sociedad, todo lo que implica, todos sus pros, sus contras, etcétera, todo lo que cualquiera de nosotros entendamos más o menos como sociedad, ¿no? La pudiéramos representar gráficamente, yo se la presentaría, por ejemplo, así, ¿no? O sea, imaginemos que esta pelota es la realidad, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de estudiarla, de observarla desde un ángulo, desde una disciplina, desde una ciencia, necesitaríamos empezar como a medirla, ¿no? Y dentro de esas mediciones, porque es lo que normalmente el ser humano siempre hace, trazaríamos una descripción, ¿no? de la realidad. Y entonces, a lo mejor a mí se me ocurre que después de todos los cálculos, yo digo que la realidad es así, ¿no? Entonces tenemos la realidad y la realidad observable o medible, ¿no? La realidad y la realidad observable. Y a lo mejor, de hecho, otro aspecto de la realidad se parece más a mi realidad. Pero es imposible, digo yo, que como científicos sociales realmente midamos absolutamente todo lo que puede estar ligado en un fenómeno. Por ejemplo, ¿cómo podríamos medir o cuántos factores estarían involucrados en que una persona coma o no coma bien? O sea, tengo una dieta sana, llamémoslo así. Habría que ver, uno, tiene la información de que es una dieta sana. Dos, ¿quién estableció esa dieta sana? ¿Con qué estudios? Tres, económicamente hablando, ¿puede? Cuatro, culturalmente hablando, ¿forma parte de su cotidianidad o tiene acceso? ¿No? Cinco, ¿podría el clima influir en lo que come? 6, ¿podría sus emociones influir en sus hábitos alimenticios? 7, ¿en donde vive influirá en sus hábitos alimenticios? 8, ¿las personas con las que convive influyen en sus hábitos alimenticios? 9, ¿lo que ve en internet, etcétera, está influyendo en sus hábitos alimenticios? 10, ¿su religión influye en sus hábitos alimenticios?
11, su trabajo influye en sus ámbitos alimenticios. Y yo pienso que todas estas que mencioné sí, y que seguramente hay muchas más. Y ahora, ¿cómo le asignamos valor para medirlo? Bueno, pues los del trabajo van a sumar 1, 2 o 3 puntos. Sus emociones van a sumar de 0 a 2. Su capacidad económica de 0 a 5. La información a la que tiene acceso de 0 a 6. La educación de 0 a 3. O sea, no podemos hacer eso, ¿no? O sea, se escapa de toda nuestra capacidad cognitiva sumar todas estas variables, ¿no? Así como es imposible. Si quisiéramos medir, por ejemplo, la confianza, ¿qué en una persona? O sea, ¿cuánto confía en otra persona? ¿Qué características de esa persona estaría evaluando para decir que es digna de confianza? A lo mejor usted me da 20, pero a lo mejor Noemí me da 22. A lo mejor Misael me da 2, ¿no? A lo mejor Marta me da 15. A lo mejor Diana me da 36. Entonces sería muy complicado. Cuando hablamos de percepciones, pues nada es válido. Cada uno tendrá su juicio de valor, cada uno tendrá su percepción, ¿no? Cuando hablamos de lo estadístico, de lo que podemos medir en una encuesta que se ha levantado, que tiene cierto rigor, podemos hablar de esa parte de la realidad que sí estamos tratando de comprender, que sí estamos tratando de medir, ¿no? Entonces, habría que buscarlo. Digo, podemos salir. Yo sé que la homosexualidad y el aborto son temas muy complicados. Lo son, ¿no? Yo no tengo nada en contra de nadie, en verdad. A ver si existe porcentaje de la población que es homosexual en México. Esto fue... A ver, vamos a ver esta fuente, ¿no? Digo, habría que revisar las fuentes. No nos vamos a creer en la primera que nos sale. Hay que ver qué institución la levantó, dónde sale, ¿no? 2019. Vamos a ver si encontramos el dato rápido. No, México es uno de los 15 países de la OCDE, ¿no? Una pregunta que incluyeron, o sea, para empezar de aquí, México es uno de los 15 países de la OCDE que incluyeron en por lo menos una encuesta con representatividad nacional una pregunta acerca si las personas son heterosexuales, homosexuales o bisexuales. De acuerdo a INEGI, en el 2017 habría que ver, el porcentaje en México era de 1.9%. Ahora, esto quiere decir que de cada 100 personas, ojo, estadísticamente hablando, que de cada 100 personas que usted se tope, 2 tendrían una preferencia homosexual. Pero si usted va a un bar gay o un bar LGBT, pues estoy casi seguro que la mayoría va a tener una preferencia homosexual. El problema es el alcance de nuestra encuesta. Cuando yo le mostraba, por ejemplo, mi SPSS, ¿no? Cuando tenía América, Chivas, Pumas, pues a fuerzas o le iban a la América, o le iban a Chivas, o le iban a Pumas, o le iban a Cruz Azul, porque yo solo compilé esa información. Entonces, a fuerzas tenía que estar ahí. Si mi encuesta fuera más grande, bueno, a lo mejor le iban al Puebla, al Veracruz, que ya no sé si existe, al San Luis, ¿no? A Tigres, a Monterrey. Y si todavía fuera más grande, bueno, a lo mejor unos le van al Madrid, otros le van al Atlético de Madrid, etcétera. Cuando hablamos de una representación nacional, al menos 2017, esta fuente, ¿no? Podemos buscar otras fuentes, nos dice que el porcentaje es de 2, ¿no? A ver, esta es una nota del Financiero, 2021. Y dice, en México, el 11% de la población pertenece a la comunidad LGBT, donde no solo es homosexualidad, hay otras cosas. El 10%, es decir, de cada 100 personas o de cada 10 personas que te topes, una pertenecerá a la comunidad LGBT. Busquemos otra fuente, ¿no? A ver si esta me la da. A ver esta, ¿no? Encuesta Nacional sobre Discriminación, que es la de INEGI directamente. En México 6% pertenece a la comunidad. Ok, ¿no? Digamos. Este está cargando, ¿no? 11.5%.
¿no? Veamos acá en INEGI. Objetivos, principales resultados. O sea, esta parte de cómo se hizo el muestreo, en dónde se hizo, a quiénes se le preguntan, le va dando validez al dato. O sea, va haciendo todavía más precisa las encuestas, ¿no? Los motivos principales de discriminación son forma de vestir, peso y estatura, edad y creencias religiosas. Aquí las preferencias sexuales ni figuran, ¿no? La gente es discriminada en México más por estas cuestiones y podemos seguir buscando, ¿no? Por motivo condicional. Fíjense, aquellas personas que fueron discriminadas en México por orientación sexual, en mujeres el 3.7 y en hombres el 2.8. Y aquí estamos hablando de discriminación. O sea, que por su preferencia sexual fueron discriminados. Quiere decir que no todos los que tienen una preferencia sexual, una u otra, son realmente discriminados, ¿no? Negaciones de derechos, ¿a dónde? ¿No? ¿Por qué? Negaciones de derechos por orientación sexual. Fíjense, esta es una gráfica más interesante. Porcentaje de la población de 18 años y más que declaró la negación de sus derechos en los últimos años según su orientación sexual. La población no heterosexual, ¿no? En total declara más que se le niegan sus derechos por ser homosexuales que la población que es heterosexual, ¿no? O sea, es decir, aquí vemos que sí se discrimina más a los que no son heterosexuales. Y seguimos, ¿no? Dice porcentaje de 18 años y más que opina que el país se respeta, que ojo, que opina que en el país se respeta poco o nada los derechos de distintos grupos. Poco o nada personas trans, personas gays, personas indígenas, ven el porcentaje, trabajadores del hogar con discapacidad, personas mayores, pero esto es una percepción, ¿no? Y no nos está dando, a ver, aquí está, apertura a la diversidad. Porcentaje de la población de 18 años y más que no le rentaría un cuarto a una persona que es nacida en el extranjero, tanto con VIH, tanto, ¿no? Trans, tanto gay o lesbiana, tanto, ¿no? O sea, podemos ir viendo. Dice, porcentaje de la población de 18 años y más que justifica poco o nada que se realicen distintas prácticas, como cuáles. Que las personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas, casi 50%. Es decir, la mitad lo acepta, la mitad no. Que dos personas del mismo sexo vivan juntas, casi el 65% no lo acepta, ¿no? O está muy poco a favor, el 65%, ¿no? Porcentaje de la población que justifica mucho o algo que se realicen ciertas prácticas, ¿no? Seguimos ahí. Por ejemplo, ¿qué porcentaje justifica que le peguen a la mujer en México? El 3.1% de las personas. ¿Qué porcentaje justifica que a alguien se le burle de él por su tono de piel en la calle? El 3%. Que se le tiene que pegar a un niño o niña para que obedezca, el 7%. Negarle el empleo a una persona adulta, el 10%. Llamar a la policía cuando hay jóvenes reunidos en una esquina, el 40% está de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, puedes seguir buscándolo, podemos ver más a fondo, ¿no? Me regreso a... Ay, no sé dónde quedó mi clase. Aquí. ¿A qué voy con esto? No confundamos, insisto, no es bueno o malo, esos son juicios de valor, pero sí hay una normalidad. No podemos decir que la homosexualidad es normal cuando no estamos ni cerca de que el 20% de las personas sean homosexuales. ¿Puede ser una conducta natural? Sí. O sea, sí lo puede ser, ¿no? ¿Puede tener algo de malo? Podemos decir que no puede no tener nada malo. Pero no será normal, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, que esta es otra cosa que brinca mucho, de empoderamiento femenino, hablamos de darle poder a la mujer. ¿Por qué le vamos a dar poder a la mujer si la mujer tuviera poder? ¿No? Le damos poder a la mujer y la apoyamos porque históricamente hablando ha estado muy relegada del poder y se le ha dado muy poco poder. Por eso empoderamos a las mujeres, ¿no? Porque tenían ausencia de muchas cosas, estaban invisibilizadas en muchos lugares, no se tomaba su opinión en muchas cosas, sufrían todavía más de lo que hoy sufren. Y todos estos movimientos han exhibido eso,
han hecho que la balanza se empiece a inclinar, ¿no? Que empiece o a ajustarse, o como quieran decirlo, y vamos viendo cómo se logran avances. Pero al menos estadísticamente hablando, un porcentaje de 10%, 15%, no puede conformar la normalidad. Sí conformará la realidad. Existen, están ahí. Pueden ser motivo de apoyo, de estudio, de lo que ustedes quieran. Pero no son la tendencia normal, ¿no? Y eso es así, le guste a quien le guste y le gusta a quien no le guste en términos estadísticos. Si ustedes perciben normal como aceptable, pues el error es en ustedes. Lo normal no implica condiciones de rechazo o de aceptación, implica una tendencia, y la tendencia es meramente estadística, ¿no? ¿Qué sería lo normal? Bueno, que nadie use cubrebocas, ¿no? 2018, 2019, 2020, 2021. ¿Qué es lo normal si lo hacemos en estadística? Pues que la mayoría de las personas estén usando cubrebocas. No era una condición normal, se normalizó. Cuando hablamos de la nueva normalidad, estamos hablando de retomar la cotidianidad con nuevos elementos, con nuevas pautas, con nuevos protocolos. Era normal que te tomaran la temperatura a cualquier lugar que tú fueras, era normal que te dieran gel en la entrada, era normal que hubiera tapetes sanitizantes, no era normal. Hoy es normal, sí, en la mayoría de las condiciones urbanas o de las ciudades o de las plazas comerciales, es la normalidad, ¿no? Entonces, no confundan términos y saquemos un poco el juicio de valor. O sea, no confundan normal con bueno o con aceptable o con que existe o con natural. O sea, no. Al inicio hablé de una normalidad natural que a mí no me gusta porque ahí me parece más difícil decir qué es normal y qué no es normal. En el clima lo podemos ver. Pues si los 364 días está soleado y un día llueve, pues la normalidad natural sería que no llueva, ¿no? Pero cuando empezamos a entrar en personas, en decisiones, desde el lado darwiniano, es totalmente un juicio de valor y pierde sentido. Pero cuando lo hacemos desde el grupo estadístico, nos da una muestra de una tendencia. Se las cambio. Si hacemos una medición de salud en niños, ¿no? Lo normal es que el niño no esté desnutrido. Lo anormal es que haya desnutrición. Y es importante medirlo y señalarlo porque lo podemos atender, ¿no? En este caso hay una connotación negativa a la desnutrición. Lo deseable no es la desnutrición. Pero cuando hablamos de la homosexualidad, yo no le puse juicio de valor. No dije, está bien ser heterosexual y está mal ser homosexual. No dije eso, porque no lo podemos encasillar así, precisamente porque cada persona es un mundo y toma sus decisiones. Cuando una acción de una persona está afectando a otras, por ejemplo, un asesino, un delincuente, un ladrón, la mayoría de las personas no lo son, no es lo normal. Pero la normalidad ahí tendría una connotación negativa al hacerle un daño real a la sociedad, ¿no? A veces la normalidad va a tener un juicio de valor positivo o negativo, y muchas otras veces solo es un mero dato estadístico que nos permite focalizar políticas públicas, que nos permite focalizar programas de acción, que nos permite focalizar áreas de estudio, ¿no? Que nos permite hacer trabajo de campo, etcétera. ¿Va? Pero sí, dejemos esa parte clara. Si yo les digo que la Coca-Cola es buena y ustedes me dicen que es mala, bueno, cada cabeza es un mundo. Pero cuando estamos hablando de un elemento estadístico, la normalidad es la normalidad, les guste o no el resultado estadístico. Si yo pienso, por ejemplo, que la mayoría le va a Pumas y que Pumas es el mejor equipo del mundo, y de repente empiezo a hacer estadísticas y me doy cuenta de que Pumas no es ni el mejor equipo de México, pues mucho menos va a ser el mejor equipo del mundo, a lo mejor es algo que a mí no me va a gustar, pero es la realidad, ¿no? O sea, así de sencillo.
que Pumas es el que más afición tiene, y hago los cálculos y me doy cuenta, no recuerdo si la mayor afición es del América o de Chivas, no sé, pero seguramente está entre esos dos, no es Pumas. Entonces me tengo que dar cuenta de esa realidad, ¿no? Y no hace a Pumas más o menos, y no me hace a mí el irle a Pumas más o menos, o sea, es una preferencia, ¿no? Mientras mi preferencia no afecta a otras personas, es mi preferencia y no hay problema. ¿Cuándo mi preferencia afecta a otras personas? Bueno, que yo tuviera la preferencia de matar, pues seguramente va a afectar a otras personas. Que yo tuviera la preferencia de estar robando, de estar chismeando sobre los demás, o de estar levantando falsos o haciendo fraudes, pues estaría afectando a los demás. Pero si mi preferencia es algo que no está afectando a los demás, no, mi comportamiento no está afectando a los demás, no pasa nada si mi preferencia forma parte de la mayoría o de la minoría, si forma parte de la normalidad o de lo anormal. O sea, no es más ni menos, no va por ahí. No sé si me entiende la perspectiva que le quiero dar. ¿Sí? ¿No? ¿Se fue? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda? Todo bien, profesor. Profe, no hay dudas. Ya quedó más claro. Ajá. Entonces, yo se los digo, o sea, por ejemplo, yo les dije, yo soy cristiano, y ser cristiano me da ciertos juicios a mí, pero ojo, a mí, o sea, es como yo decidí conducir mi vida. Y si algún día alguien está interesado en que les platique de eso, bueno, lo podemos platicar fuera de la clase, al final, etcétera. Pero cuando yo me pongo mi camiseta de científico social, tengo que darme cuenta de cosas muy graves, ¿no? De que a veces hay iglesias cristianas que han hecho cosas extraordinariamente horribles, espantosas. Y no soy ajeno a, pero lo tengo que estudiar, lo tengo que ver. Tengo que entender dónde están las fronteras, los límites, ¿no? Entonces, pasa lo mismo en la ciencia social en general. Una cosa es cómo la vamos a estudiar y otra cosa es lo que percibimos, ¿no? A lo mejor hay políticas muy raras, como por ejemplo que si tú pagas X cantidad de dinero, te puedes tener cierta nacionalidad, ¿no? Tendría que profundizar un poco, pero algunos países te ofrecen su nacionalidad y una casa por irte a vivir allá. ¿Por qué? Porque les falta población, porque les falta poder, redes, muchas cosas. Entonces, algunos lo verán como bueno, algunos lo verán como malo, ¿no? Si yo hablo, o sea, por ejemplo, es que realmente no tengo juicios de valor tan cerrados. Por ejemplo, si tú a mí me preguntas, qué teléfono es mejor? ¿Un iPhone o un Android? Y el sistema iOS o el sistema Android, yo te diría que el Android es mucho mejor. Si tú me preguntas qué marca es mejor, Apple o Huawei, te diría que Huawei, ¿no? Y podría tener ahí los datos técnicos, los datos específicos, costos, beneficios, y decirte, ¿no? Y de repente hacemos un estudio más denso, más a profundidad, ¿no? Y probamos esto, ¿no? Que técnicamente el iPhone sale 3 veces o 5 veces más caro de lo que cuesta y el Huawei solo 2. Pues por mucho que tú seas fan de Apple, esta es una evidencia que no puedes negar, ¿no? Y si saliera al revés, pues por mucho que yo sea fan de Android, diría, híjole, no, pues la neta sí está mejor el Apple. Y esa es una capacidad que tenemos que desarrollar como científicos sociales. La mayoría de las veces acertaremos en nuestras hipótesis, en lo que estamos midiendo, pero va a haber veces en que la realidad nos diga lo contrario. Por ejemplo, con Enrique Peña Nieto cuando quedó de presidente, si ustedes ven la estadística, Peña Nieto tenía una aprobación como por el 30% de promedio. 30, 20, lo buscamos la siguiente clase, ¿no? Era muy bajo de las personas que estaban como que de acuerdo en que fuera su presidente. Si lo vemos con Andrés Manuel, por ahí alguna vez bajó al 48, si no me equivoco, pero básicamente siempre ha estado arriba del 50, ¿no? Entonces, por muy priista que alguien pueda ser, al ver la estadística tendría que decir, Peña Nieto no lo quería
el 70% de México y Andrés Manuel no lo quiere el 50% de México, porque así es el dato, ¿no? Entonces hay que sacar ese juicio de valor en su familia, en la familia que Dios les permita formar, en su casa. Transfieran los valores que les han sido útiles, que les parecen buenos, que les parecen deseables. Está muy bien. Traten con respeto a las personas, bajo ningún motivo sean violentos, sean agresivos, no dañen a los demás, ¿no? Diría yo. Pero cuando sean científicos sociales, estudien la realidad en su dimensión posible, porque entiendan que la realidad es todo esto, ¿no? O sea, es gigante, es muy grande. Y lo que nosotros podemos alcanzar a ver de la realidad y a medir, pues es algo que se le parece, pero que definitivamente deja fuera muchas cuestiones, deja fuera muchos elementos. ¿Por qué? Pues por nuestra propia incapacidad, ¿no? O sea, no tenemos esa capacidad de ver todo lo que pueda afectar. Si se van a la historia de la ciencia social, hubo ciencias que creían que la forma del cráneo determinaba si una persona era asesina, inteligente o no. Hubo personas, o sea, fue un momento que la ciencia decía eso, ¿no? La ciencia criminalística, forense. Hubo un momento en el que se decía que todas las personas de madre soltera tenían X o Y comportamiento, ¿no? Y fueron juicios de valor que se quedaron por mucho tiempo. Y cuando la ciencia se volvió más estricta, la ciencia social, se dieron cuenta que no, o sea, que el cráneo no es determinante de estas situaciones, que no los contextos son 100% determinantes, pero que explican muchas características de la persona. Es decir, vamos avanzando en formar ciencia. ¿Cuándo? Cuando vemos el dato, cuando vemos la realidad y no nuestra percepción de la realidad. En fin, dejémoslo aquí. Está muy interesante eso. Quiero rápido darles 2 diapositivas y nos vemos el jueves. El tercer factor por la que la globalidad, o la globalización, mejor dicho, perdón, es irreversible, es la existencia universalmente aceptada de respetar los derechos humanos, ¿no? También considerada de boquilla como el principio de democracia. ¿Qué es lo más normal o lo más común? Que de repente todos renunciemos a las libertades y nos volvamos un califato, ¿no? Basados en el Islam, como es Afganistán, o que Afganistán, bombardeado por el resto del mundo, un día termine siendo occidental y les dé todos los derechos a todas sus personas. Yo opino que es más probable lo segundo, porque somos más los países que compartimos los derechos humanos, la democracia y otros valores democráticos. Por esto, porque la globalización transfiere estos valores, es difícil que se haga para atrás. ¿Levantó su mano Abisaí? Sí, profesor. ¿Qué pasó? ¿Podría ser más grande su diapositiva? Es que no alcanzo a ver. ¿Ahí? No, me pasé, ¿verdad? Uno más. Ay, un poquito más. ¿Ahí? Sí, ahí sí está excelente. Muchas gracias. De nada. 4. Las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura. Lo que yo decía, el mensaje que Coca-Cola manda, el mensaje que Starbucks manda. Espero que hayan podido meterse a Maps ustedes, que se hayan ido a Barcelona, a Madrid, a Francia, a Lyon, a todas estas ciudades en Europa. Luego váyanse a Singapur, Taiwán, Hong Kong, Macao, Seúl, ¿no? Luego váyanse a Latinoamérica, Brasilia, Corzo, no sé, todo lo que está allá, ¿no? Quito, etcétera, y vean qué tanto se parecen, qué tantas corrientes tienen. Hay Starbucks, no hay Starbucks, hay McDonald's, no hay McDonald's, ¿no? Hay ciclopistas, no hay ciclopistas, hay un sentido vial o no hay sentido vial, qué señalamientos, aunque no son idénticos, los entienden totalmente. Forma parte de esas corrientes culturales que las grandes empresas, que la gran industria ha llevado, ¿no? 5. La política mundial post-internacional y post o policéntrica. Junto a los gobiernos hay cada vez más actores transnacionales con mayor poder, ¿no? Cada vez surgen nuevas figuras, nuevas empresas, nuevas, llamémoslo, entidades que tienen un poder. Por ejemplo, Greenpeace. O sea, Greenpeace tiene poder, ¿no? Y ha logrado hacer que gobiernos modifiquen algunas prácticas.
ha hecho que empresas privadas cambien algunas prácticas. Entonces, cada vez hay más actores parecidos. Anonymous, por ejemplo, ¿no? También está ahí presente. 6. El problema de la pobreza global. O sea, me voy a echar 6 y 7 y 8 de corrido y los explico todos juntos. El problema de la pobreza global, el problema de los daños y atentados ecológicos globales, el problema de los conflictos transculturales en un lugar concreto. ¿De qué estamos hablando? En este modo de producción capitalista, por ejemplo, vamos a un ejercicio muy rápido. A ver, les voy a preguntar al azar, si quien quiera participar de los que le pregunten, no están obligados a contestarme. Vamos a empezar desde abajo. A ver, Víctor, ¿está por aquí Víctor? Sí, profe. ¿Cuánto, si se puede saber, cuánto mide usted de estatura? 1.75. 1.75. Gracias, compañero. Sánchez Mendoza, Cintia. Mande, profe. Si se puede saber, ¿cuánto mide usted, compañera? 1.60 creo. Ok, muy bien, perfecto. Noemí Hernández. 1.58. 1.58. Ok. Miguel Ángel Vázquez. 1.75 por ahí. 1.75. Marta Salgado. Creo que unos 56 o 57. 1.57, ¿no? Vamos a decir. María Fernanda. Ay, se escuchó un poco cortado, compañera. ¿Uno qué? 1.57, creo que dijo. Es que no lo escuché bien, perdón. Misael, compañero. 1.70. 1.70, ok. Lluvia. Es que no aprendía. 1.60. 1.60, ok. Jesús Martínez, ¿es el del fútbol? No. No, 1.60. Yo dije, nada, ya que nos patrocina unas playeras, algo así. Okay. Jacqueline Rodríguez. 1.63. 1.63. León, Daniel. ¿Daniela? Ajá, usted, compañera. Es que como que... Sí, me quedé a la mitad. Perdón. Sí, es que no le entendí bien el nombre. Pero alrededor de, yo creo que 1.58. 1.58, ok, perfecto. Esmeralda. Así es. Como 1.53. 1.53, muy bien. Diana. 1.53 también, profe. 1.53. Cristian, Efraín. 1.64. 1.64. Ángel Uriel. 1.70. 1.70, ok, perfecto. Alison. 1.55 creo. 1.55. Y Alex. 1.57. 1.57. Muy bien. Y creo que ya son todos, ¿verdad? Ah, no, me faltó. Avisaí. Como 1.52, 53, profe. 1.53. Aquí vamos a ser positivos. Muy bien. Ahora, aquí están. Yo anoté más o menos todas sus estaturas, ¿no? Sin números, sin nombres, para que no haya problema, pero con números feos, pero ahí están más o menos sus estaturas. Si yo quisiera poner la categoría de una persona que tiene una estatura alta, ¿no? Alta. Y alguien que tiene una estatura baja, ¿no? Y no lo voy a hacer en un software que me dé la media, el máximo y mínimo, ¿no? O sea, una estatura alta, una estatura baja. Yo veo la tabla con las estaturas que ustedes me dieron y digo, pues los que miden 1.53
hasta 1,57 son de estatura baja. Y si esas fueran las únicas categorías, todos los demás son de estatura alta. Y hasta me podría atrever a decir, de 1,60 hacia abajo van a ser estatura baja, y de 1,61 hacia arriba ya serían una estatura alta. ¿Están ustedes medianamente de acuerdo con esto? Chicos. Pues yo sí. Ahora, si yo voy aumentando mi información, ¿no? Y pues vámonos a Wikipedia. No es la mejor fuente de información, pero es solo para ejemplificar, ¿no? Y me quiero ir. ¿Habrá alguna tabla de países? Sí. Y buscamos rápidamente México. A ver si lo encuentro. México. Y me perdí la tabla acá arriba que decía. Promedio general. Ok, el primero es varón y el segundo es mujer. Ahora, si el promedio general es 1,60 y reviso todas las estaturas de las compañeras, pues las que estén más cercanas a 1,60, yo diría, no, pues de hecho es una estatura normal, es una estatura promedio, ¿no? Están en el promedio. No es una estatura baja, realmente, en términos de las características de la condición mexicana. Y si yo veo las estaturas de los chicos y veo que en promedio es 1,70 y veo que ellos están muy cerca del promedio, diría, no, es una estatura normal. Es más, el que hubo dos de 1,75 diría, están por encima del promedio, ¿no? Entonces son estatura alta. Y si yo me voy a otro país, uno que tenga así datos bien chiquitos, aquí el primero que me salga, 1,53, 1,52. En la India las mujeres miden en promedio, la mayoría, ¿no? O el promedio, 1,52. Y aquí el dato más pequeño que tengo es 1,53. Entonces, en la India, todas las mujeres de esta clase estarían por encima del promedio, ¿no? Y serían personas altas. ¿A qué voy con esto? Cuando ponemos una categoría que es bi, es decir, sí o no, alto o bajo, adentro o afuera, ¿no? 1 o 2, así de sencillo, necesitamos elementos para compararlo, ¿no? Me regreso a la diapositiva. Cuando estamos hablando de pobreza, es porque existe su contraparte, que es la riqueza, ¿no? En un sistema capitalista, si entendemos que hay gente que acumula capital, hay gente que no acumula capital. No puede existir uno sin lo otro. Regresando a las estaturas, si nos quedáramos solo, o si hoy solo hubieran entrado las chicas que miden 1,57, no puedo decir, si solo eso es lo único que yo veo, no puedo decir si son altas, de estatura alta o de estatura baja, porque todas miden 1,57, ¿no? En estatura serían iguales. No puedo asignar una categoría de valor alta o baja. Pero si por ahí a la mera hora termina conectándose una compañera de 1,60, ya diría, esa compañera tiene una estatura alta, ¿no? Porque ya puedo compararlo. Si hablo de pobreza, hablo de que existe riqueza. Si hablo de acumulación de capital, estoy hablando de que existe la no acumulación de capital. En resumidas cuentas, para que haya ricos, tiene que haber pobres. Porque de lo contrario, en un ejercicio como este, no se entendería qué es riqueza. Si todos tuviéramos las mismas condiciones económicas, ninguno de nosotros sería rico y ninguno de nosotros sería pobre. Pero dado que no tenemos las mismas características económicas, algunos serán pobres, algunos serán ricos. En el sistema capitalista, esta acumulación de capital nos ha llevado a que el problema de la pobreza se reproduzca y crezca muchísimo.
cada vez hay más gente sin medios de producción, sin capital, y cada vez hay menos gente acaparando la mayor cantidad de capital y de recursos. Había un dato algo raro, lo voy a buscar más, era de Forbes, si no me equivoco, que el 1% del mundo acumulaba el 90 y tantos por ciento de la riqueza. El 1% de personas en el mundo son dueños del 90% de toda la riqueza que existe. Así de dispareja está la cosa. Esta misma globalización que ha potenciado el sistema capitalista, que ha potenciado esos valores, nos ha llevado o ha dejado estragos a su paso, como son daños ecológicos, ¿no? Y lo hemos visto en México, y lo hemos visto en el mundo, hectáreas de bosque que se queman por descuidos humanos, por descuidos de empresas, litros y litros de agua contaminada por las mismas, extinción de fauna y flora, ¿no? Los conflictos transculturales, ¿no? Gente que está a favor de los talibanes, gente que está en contra, gente que está a favor de una cosa, gente que está en contra de otra, y cómo se dan de pleito, ¿no? Los pro vida atentando contra la vida de los que están en contra de la vida, o sea, sin sentidos de ese estilo, ¿no? Un mundo en conflicto sería el resumen, a causa de ese modo de producción que hemos potencializado y en el que nosotros hemos nacido y en el que hemos crecido y en el que es difícil ver su fin, ¿no? Que será complicado ver que se acabe. Tendría que pasar algo apocalíptico para realmente transitar a otro modo de producción, ¿no? Tendría que surgir un nuevo grupo de personas ricas, ¿no? Que dijeran vamos a compartir la riqueza. Tendrían que pasar cosas anómalas, ¿no? Cosas que no suceden, que no suelen suceder, para que este sistema cambiara. Cuando hablamos de sacar zonas al desarrollo, hablamos de ver sus potencialidades, hablamos de ver cómo se pueden incorporar al mercado, cómo pueden competir, pero nadie habla de vamos a quitarla a la zona rica para darla a la pobre, ¿no? O sea, es un valor que está perdido, que no se da como tal, ¿no? Cuando hablamos de que te vaya bien, de que tengas un mejor empleo, hablamos de coaching y de emprendimiento y de mentalidad tiburón y un montón de cosas que están flotando por ahí. Pero no hablamos de, pues vamos a quitarle algo a los ricos, ¿no? Mentalidad Robin Hood. ¿Por qué? Bueno, técnicamente porque es ilegal, pero ya ni siquiera se considera o ya no está tan en la mente, ¿no? Vemos al empresario que es exitoso y lo tenemos como exitoso y no alcanzamos a ver que detrás de ese personaje hay cosas que nosotros no tuvimos, ¿no? Y que a lo mejor por eso son tan exitosos, que podrían explicarlo en mayor o menor medida, no siempre. Pero no es posible que todos seamos ricos. Si todos somos ricos, nadie es rico, porque no existiría el que no es rico que te permita a ti saber que tú eres rico, ¿no? Perdón que esté un poco enredado, pero es así. Entonces, para que haya empresarios exitosos, tiene que haber empresarios que no son exitosos. Para que existan zonas desarrolladas, tiene que haber zonas que no son desarrolladas. Y es el contraste en un mundo globalizado, donde todos vemos o conocemos la marca Adidas, la marca Nike, la marca Starbucks, pero pocos son los que pueden realmente consumir en sus tiendas y más pocos aún los que lo pueden hacer frecuentemente. Y sin embargo, propiciamos parte de esos valores, ¿no? Toda esta libertad sexual que hay hoy en día, esa pugna por derechos de la mujer, de los grupos LGBT, no estaría tan en la mente de todos si empresas como Coca-Cola, como Adidas, ¿no? Como Nike, como McDonald's, como KFC, como las ligas de fútbol internacional, como el Mundial, no agarraran ese estandarte, no apoyaran esa causa, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy en día la deforestación sigue siendo tan problemática en unas zonas? Pues porque a nadie le interesa de las grandes empresas. Coca-Cola dice, ya plantamos más de 10 millones de árboles. Sí, han talado como 100. No, o sea, no están compensando nada.
McDonald's dice, rehabilitamos 13 colonias. Sí, sus empresas le han dado el traste como más de 1000, ¿no? O sea, es el mensaje el que está allá arriba en la ideología, en la cosmovisión. Somos empresas socialmente responsables porque pusiste un parque, Comex porque pintaste una cancha. O sea, esa es la responsabilidad social. No, lo dejo ahí en el tintero. Esos sí son juicios de valor, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Comentarios, preguntas de la clase. ¿Dudas? ¿Reflexiones? ¿También son válidas? No, profe. No, profe. Va. Vamos a dejarlo aquí. El jueves nos vamos a aventar varias, ¿no? Esta les va a encantar, la del espíritu de las cosas, casi estoy seguro. Es la antesala de lo que dije hoy. Vamos a ver si el jueves podemos llegar hasta modernidad líquida. Y ya de ahí nos seguimos, aunque ya no lo preguntamos en el examen. Pero nos seguimos con todo esto que es muy interesante. ¿Va? Vamos a ver hasta dónde llegamos el jueves. Nos centramos más en las diapositivas y en la clase y nos dejamos ahí un poco algunos temas que forman parte de, pero que no están realmente, digamos, en el temario, ¿no? O sea, hablar de normalidad, hablar de otras cosas que han salido por ahí. Avisaí nos tenía que hablar hoy de redes sociales, ¿no? Por cierto, creo. Sí, profe. Vale. ¿Sí lo estudió? Ah, claro. A ver, dígamelo así brevemente, ¿qué es? Pues brevemente es pues es como un mundo virtual, ya que son operaciones que pueden operar en distintos países, aunque en algunos hay algunas restricciones. Le vuelvo a encargar otra tarea. Busque qué es una red social, busque fuentes de 1970 y 1980. 1970 y 1980. Sí, entre ese periodo de años. ¿De esas redes sociales en este periodo de años? Ajá. Tampoco, si no lo encuentra, no se frustre, ¿no? Es extra. Y nos lo platica el jueves, ¿le parece? Ok. Sí. Perfecto. Gracias, me apoya mucho. Si no hay nada más, vamos a dejar aquí la clase, aquí por la